No, es el Evangelio de Juan. Entonces, Juan 17:26. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Ajá, ese mero, ¿sí? Yo les he dado a conocer tu nombre y se les seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Bueno. Como que Jesús le está hablando a su Padre, a nuestro Padre, ¿no? Ajá, está haciendo oración Jesús, así es. Así es, está haciendo oración Jesús a nuestro Padre Dios. Le está hablando de los discípulos, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a ver otra vez qué dice. Yo les he dado a conocer tu nombre. Porque fíjese lo que dice, yo les he dado a conocer tu nombre, ¿se fijan? Dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Y se lo seguiré dando a conocer. Y va a seguir dándoles a conocer su nombre. Fíjense que como dice, yo les he dado a conocer su nombre y les seguiré dando a conocer su nombre. Tu nombre, ¿verdad que sí? Lo dice 2 veces, ¿se fija? Ajá, Bueno, sí. pues con esta parte de la Biblia, los testigos de Jehová se llevan a muchos católicos. Porque ellos dicen, le dan mucha importancia a mencionar el nombre de Dios. Entonces debemos entender nosotros bien eso que quiere decir. Entonces, así que, por ejemplo, ellos dicen, cuando dicen, yo les he dado a conocer tu nombre, le dicen al católico, se fija, usted tiene que llamarle Jehová, Sí. ¿sí? O Yahvé, pero tiene que mencionar el nombre de él porque Jesús vino a darlo a conocer. Sí, pero ellos siempre por Jehová, Yahvé para ellos no. Sí. Bueno, sea como sea, Jehová o Yahvé, pero lo que sea, pero ellos dicen, hay que darlo a conocer cuál es el nombre de Dios, hacen mucho énfasis en eso. No sé si ustedes los hayan escuchado, yo sí. Sí, yo también. Insisten siempre en eso. Usted tiene que saber cuál es su nombre, así dice. Porque mire, Jesús los dio a conocer. Okay. Y luego se fijan que dice 2 veces. Sí. Dice, les seguiré dando a conocer. Y se lo seguiré dando a conocer. ¿Y para qué? Si ya se los dijo una vez, ¿para qué lo va a seguir dando a conocer? Si ya les dijo que se llamaba Jehová o Yahvé, ¿para qué se los sigue dando a conocer? ¿Se fijan eso? Si ya les dijo, miren, mi padre se llama Yahvé, punto. ¿Ya? Pero dice que se los va a seguir dando a conocer. ¿Cómo está eso? O sea que es que ellos entienden mal, los testigos de Jehová que entienden mal eso. Cuando dice Jesús, yo les he dado a conocer tu nombre, quiere decir que les da a conocer quién es el Padre. No que le digan, mire, mi Padre se llama Yahvé, así tiene que mandarlo. Eso no significa, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que Él dado a conocer quién es el Padre. O sea, cómo es el Padre. ¿Sí? Eso es lo que nos da a conocer. Por eso dice, y se lo seguiré dando a conocer. ¿Por qué? Porque nos está dando a conocer cómo es el Padre. Los testigos de Jehová piensan que Jesucristo andaba por las calles diciendo, oigan bien, ¿cómo se llama Dios? Se llama Jehová. Y que andaba por todas las calles gritando eso. Se llama Jehová. Así les piensan que Jesucristo andaba por las calles diciendo así. Por eso dice, yo he dado a conocer tu nombre. Y les seguiré dando a conocer. Y los testigos de Jehová piensan esto, porque los han engañado y les hacen pensar eso. Por eso es que le ponen mucho énfasis al nombre de Dios. Usted tiene que saber cómo se llama, porque Él así dijo y porque Jesús lo dio a conocer. Pero es una manera pues de engañar. Él nos sigue hablando de nuestro Padre Dios, que es bondadoso, que es misericordioso. Nos habla del Padre, eso quiere decir, yo le seguiré hablando de mi Padre. Le seguiré dando a conocer a mi Padre, como es mi papá. No se le conocía así a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento. Este es el nuevo, ¿ok? Sí, por eso. Pero ellos se quedaron en el Antiguo. Ellos hablan, pero también usan esta parte de aquí. Y también siguen hablando. O sea que ellos hablan de esta parte para engañar a la gente. Se veía Dios en el Antiguo Testamento.
Y ahorita vamos a ver acá el antiguo ahorita también, pero ahorita aunque empecemos a entender esto bien ya, con eso tenemos. Que si lo entendemos bien esto, pues nos pasamos al Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea que, y luego fíjense, ¿por qué tenemos que estar estudiando esto? Bueno, en primer lugar tenemos que conocer nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Sí? Y nuestra fe no es como la de ellos. Nuestra fe no es así. La fe de ellos es así. Hay que dar a conocer cómo se llama Dios. Esa es la fe de ellos. Se llama Jehová o Yahvé, como quieren decirle. Para nosotros es Dios. Para nosotros Es Yahvé. Es nuestro no, Padre. espérense, no, espérense. Para nosotros lo que dice ahí no es. Para nosotros, cuando dice Jesús, yo les he dado a conocer mi nombre, quiere decir que nos está dando a conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios con nosotros, qué desea de nosotros Dios. No significa que hay que decir se llama Yahvé o se llama Jehová, eso no es. Eso no es porque claramente se ve aquí, dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Bueno, ok. Si ya se los dio a conocer, entonces ¿para qué se los sigue dando a conocer? Si ya se les dijo cómo se... Es como si dicen, ok, porque, por ejemplo, como dicen, ok, yo ya le di a conocer cómo se llama su esposo, se llama Enrique, pero le voy a seguir diciendo cómo se llama, ¿eh? Si ya se lo Pues si ya me dijo usted cómo se... ¿Para qué me lo repite otra vez? Sí. Bueno, eso no es correcto, porque cuando se dice en la Biblia, el nombre significan muchas cosas. No significa eso, significa mucho. Así es. Entonces, eso hay que entenderlo para después meternos al Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, no quiere decir que nosotros tengamos que aprender, siempre estar aprendiendo cómo se llamaba, voy a aprender más, cómo se llamaba Jehová, cómo se llamaba Yahvé. Pero vamos a seguirlo aprendiendo, ¿cómo se llamaba Jehová? ¿Cómo se llamaba Yahvé? Hay que seguirlo aprendiendo, ¿cómo? Eso no es correcto, así no es. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesús ahí? Lo que nos quiere decir que le está hablando a los apóstoles de Dios como es Él, y que se los va a seguir diciendo cómo. Porque a eso vino Jesús, a darnos a conocer al Padre. No sé si ya me expliqué ahí. Sí. ¿Sí se entendió, Ibérica? Sí, a ver, expliquen ustedes cómo es eso, a ver si ya lo captaron. Pues que él está hablando de su padre, que nos lo está dando a conocer quién es su padre. Ajá. Pero hasta ahí nada más, no cómo se llama, ni cómo... Ándale, eso, no cómo se llama, eso, sino que va a conocer cómo es. No, pero él dice que le dado a conocer su nombre. Su nombre, sí. Su nombre. Pero No al decir cómo se eso... llama, sino que es su nombre en el sentido de que cómo era. Ándale, así es. Pero en la Biblia se usa así. Se usa así, o sea que así en muchas partes de la Biblia está así. ¿Sí? También dice en su nombre, por ejemplo, ¿qué dice Jesús? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Porque después el apóstol Pablo dice que los va a bautizar en el nombre de Jesús. Dice, yo los voy a bautizar. Y todos se bautizaron en el nombre de Jesús. Así dice. Y entonces muchas personas que no, testigos de Jehová y no testigos de Jehová, todos los que no son católicos dicen así, la Iglesia Católica está bautizando mal a la gente. Así no se bautiza en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, así no, es en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que decir, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ¿sabe? Así lo entienden ellos. Pero él dejó en la Biblia también, ¿verdad? Que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo. Pero como el apóstol San Pablo dice allí, en muchas partes de la Biblia, dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Pero al decir el nombre de Jesucristo, ¿qué quiere decir eso? A ver. Pues nomás de Jesús, no toma en cuenta al Padre ni al Espíritu Santo. No. Lo que ellos piensan es esto. Ellos piensan que hay que decir, te bautizo en el nombre de Jesucristo, punto, ya. Sí, pero eso no quiere decir ahí en la Biblia. Lo que quiere decir ahí es cómo mandó Jesucristo.
pero usan así en el nombre de Jesucristo. En lugar de decir como lo mandó Jesucristo, Así. ellos dicen, en la Biblia dicen el nombre de Jesucristo, porque así está en la Biblia. Pero no quiere decir eso que hay que decir, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Eso no es correcto. Hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó Jesús. Sí, así lo mandó Jesús. Entonces, cuando dice en el nombre de Jesús, quiere decir como lo mandó Jesucristo. No quiere decir que se tiene que pronunciar eso a la hora de bautizar, sino como lo mandó Jesús. ¿Y cómo lo mandó Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en el nombre de Jesucristo, quiere decir como lo dijo él, como lo dijo Jesucristo. Hay que bautizarlo como dijo Jesucristo, pero en lugar de poner eso en la Biblia, ponen en el nombre de Jesucristo. Entonces la gente dice así: los católicos no bautizan bien a los niños porque no bautizan como dijo Pablo. Pablo dijo que era en el nombre de Jesucristo, y la Iglesia Católica dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero claro, nosotros ya sabemos que Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero ellos se aferran a que no, que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Entonces no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia quiere decir ahí como lo dijo Jesús, como Él lo mandó, como Él lo ordenó que se hiciera. Pero usan en el nombre de Jesucristo. No sé si me expliqué ya eso. Sí. Sí, a ver, explíquenlo ustedes, porque si no después no, a ver si se captaron bien. ¿Sí se captó bien, Ibérica? Vea que no está tan fácil, ¿verdad? Por eso es que engañan a la gente, por eso es que la engañan, porque no es tan fácil de entender eso, igual que lo de las imágenes, no es fácil. Entonces ellos buscan cosas donde puedan engañar, esa es la realidad. Buscan pasajes de la Biblia donde puedan engañar a la gente, y esto se presta para hacerlo. Pero si vemos la Biblia bien, en cómo están los contextos, qué dice en otra parte, qué dice aquí, qué dice acá, veremos que no es así. Es como cuando yo les digo aquí, por ejemplo, cuando voy a celebrar una paraliturgia, yo vengo a hacer la paraliturgia en el nombre del párroco. O sea, porque me mandó él. O sea, yo estoy en el nombre de él. O sea, la Biblia también usa eso. También así lo manda. O sea, por ejemplo, viene un embajador de otra nación, dice, yo vengo, por ejemplo, el Biden que está ahorita de gobernar, ¿no? Si una persona viene para acá, viene a hablar en el nombre de Biden, es decir, viene representándolo a él, como él lo mandó. Eso significa en el nombre. Entonces no significa con el nombre, sino debe ser en el nombre. Bueno, entonces por eso es que cuando no se entiende esto, pues es más fácil entender lo otro. Por eso se confunde. Por eso se confunde, sí, por eso hay confusión. Confunden a mucha gente. Confunden a mucha gente. Así, entonces no es. Bueno, hasta ahí ya se captó bien, Sí, Enrique. sí. Don Serafín, nomás quiero hacer una aclaración. Ajá. Es en cuanto a la cita bíblica. Sí. Si usted me dijo que Juan, entonces yo le pregunto. Juan 17:26. Sí. Pero yo le pregunto, ¿es primera carta, segunda carta? No, es el Evangelio. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Sí, porque yo me estaba confundiendo. Ah, sí, Yo sí. busqué en la primera y en la segunda y no me da ya la numeración. Hasta que ya me vine al Evangelio. Sí. Y ya. Sí, es el Evangelio. Sí. Es cierto lo que me está diciendo. Ajá. Pero yo a lo mejor no le capté. Y en lugar de irme al Evangelio, me fui a la primera. A la primera de Juan. Porque tiene dos cartas. Sí. Y el Apocalipsis. No, tiene tres. Tiene tres. Y el Apocalipsis. Y el Apocalipsis. Sí. Pero que estamos. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Así es. Sí. Así Ese era es. mi comentario nomás. Ah, bueno. Entonces sí se captó ya eso. Sí. Ahora nos vamos hasta Génesis. Génesis. Hasta el libro del Génesis. Y allí vamos a entender otras cosas también. Éxodo 3, 14, 15. Éxodo 3, 14, 15. Ahora vamos a ver una parte antes de que viniera Cristo al mundo, ¿verdad?
Éxodo. aproximadamente como 1500 años antes, más o menos, antes de venir a Cristo. Cuando Dios se le presenta a Moisés y le revela cuál es su nombre. Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Nomás quería saber algo. Ibérica, ¿ya le entendió algo a la otra? Sí. ¿Ya le captó más? Sí. Ok. Éxodo, ¿qué? 3. Miren, 14. ¿por qué les explico esto? ¿Por qué aprendemos esto? Porque miren, los hermanos que no son católicos están en un hoyo. Están en un hoyo, hagan de cuenta que están en un pozo. Y nosotros los católicos pasamos y los dejamos que estén ahí en el pozo. No pueden salir. Están en un pozo porque ahí los tiene encerrados el engañador. ¿Quién es el engañador? El demonio. Bueno, los tiene engañado. ¿Por qué? Porque ellos no pueden recibir a Cristo en la comunión. Ni se confiesan tampoco. Si Jesucristo dejó a los apóstoles para que perdonaran los pecados, ¿quién les va a perdonar los pecados a ellos? Pues nadie, están en un pozo y piensan que están bien. Su pastor, Serafín, pero pero- su pastor no es sacerdote, su pastor no También. perdona En los la, pecados. en la actualidad, ¿quiénes son los apóstoles? Son los sacerdotes, ¿no? Son los obispos. Los obispos. Sí. Ah, Y los sacerdotes son los ayudantes de los los obispos, ayudantes pero sí, los obispos son los que vienen en representación de los apóstoles, de los obispos, sí. Sí, ya lo entendí. Sí. Yo Qué bueno que pensaba dijo eran eso. los sacerdotes. Qué bueno que dijo eso, sí. Ajá. Porque así se aclara eso. El Papa, pues, El Papa es Pedro. Cabeza Pedro, principal, es la cabeza sucesor de principal. Pedro. El Papa es Pedro y los apóstoles son los obispos. Sí. Aunque también el obispo, también el Papa es obispo, claro. Sí, sí. Pero él es el representante de los demás, o sea, como Pedro, pues. Y entonces los sacerdotes vienen siendo los ayudantes. Los de ayudantes, de los así es. apóstoles. La máxima autoridad. Sí, igual que Pedro. Pedro también era la máxima autoridad de la iglesia en ese tiempo y en este tiempo también. Así es. Aunque se equivoque, así es. Porque puede equivocarse. O sea, ¿verdad? Pero claro está, tiene menos equivocaciones que yo. O sea, por eso está ahí. Y solamente no se equivoca cuando dice algo que le dicen escática. Ahí no se equivoca cuando lo dice. Por ejemplo, dijo, aquí en estos 73 libros nos habla Dios. Y no se equivocó. Porque lo dijo así, por su autoridad de Pedro. Aquí estos 73 libros de la Biblia no se van a mover. Y aquí nos habla Dios. Y desde ese tiempo hasta hace 2000 años casi, tenemos la Biblia igual. Que hasta los que no son católicos lo respetan. Así, con excepción del Antiguo Testamento. Pero bueno. Entonces, vamos entonces a ver qué dice ahí. Dios dijo a Moisés. Ahí está. Dios dijo a Moisés, acuérdense que es el Antiguo Testamento, antes de como 1500 años aproximadamente, antes de llegar de que viniera Cristo. Ahí está. 13:14. O sea, aquí se le va a mostrar Dios, le va a hablar Dios a Moisés. Moisés, Vamos a ver. yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy. Me han enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarás de generación en generación. Ajá. Vamos a poner atención donde dice, con este nombre me invocarán de generación en generación. O sea, en otras palabras, para siempre. Pero mencionó un nombre ahí. Sí. Por eso, vamos a ver otra vez. ¿Cómo dice? Y también dirás así, dice, también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre,
y con este nombre me invocarán de generación en generación. ¿Se fijan? Con este nombre. ¿Ok? Bueno, si se fijan ustedes aquí, con este nombre me invocarán, es decir, con este nombre me nombrarán a mí, siempre, 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 siempre. Bueno, aunando aquí otra cita bíblica más. Esta otra, los que no son católicos, los testigos de Jehová, dicen, fíjese que dice que tiene uno que mencionar para siempre el nombre de Jehová, para siempre. Y ustedes los católicos no lo mencionan el nombre, ¿sí? Pues, y aquí dice que siempre, y que así lo vamos a reconocer para siempre. ¿Se fija? Y el católico que no está bien preparado, oh, sí, sí es cierto. Y lo convence. Porque es muy fácil entender eso, es muy fácil. Pero fíjense que si se instruye bien el católico, verá que eso es del Antiguo Testamento. Y esa es la antigua alianza. No es lo mismo la antigua alianza que la nueva alianza, no es lo mismo. Entonces hay muchos cambios en la nueva alianza. ¿Y quién hizo la nueva alianza? Jesucristo. Y lo oímos cada vez que venimos a misa. Sangre de la nueva alianza, nueva y eterna. Entonces eso quedó en la antigua alianza. ¿Qué quiere decir? Que eso ya no se va a usar. Ya quedó superado. Pues sí, pero ahora se ve de otro modo, no se ve como en aquel tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo voy a decir, miren, por ejemplo, los nombres importantes en la Biblia son lo que son. ¿Qué es eso de que son lo que son? Sí, por ejemplo, ¿qué significa Adán? Significa hecho de tierra, eso significa. Porque es lo que es. ¿Qué es Adán? Hecho de tierra, lo hicieron de tierra. ¿Y Eva qué es? Dadora de vida, también. Porque de ahí nacen, de ahí nacemos, de la mujer. Todos venimos ¿Sí? de... Por eso le digo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir María, excelsa, la favorita? Eso significa Miriam, María, en el idioma hebreo. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa Moisés? Sacado de tierra, sacado del agua. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Por qué? Pues porque los nombres importantes en la Biblia no son como los de nosotros. Yo soy serafín y no tengo alas. Entonces, No, es un ángel. cada quien tiene un nombre que tiene un significado, pero no son lo que dicen. Así no somos, o sea, que no somos lo que dice, pero los nombres importantes de la Biblia sí son lo que son. Acuérdate que Moisés le cortaron en el agua. Sacado del agua. Sacado del agua. Sí, eso significa Moisés. No sabía. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Salvador. ¿Qué quiere decir Pedro? Roca. Por eso le cambió el nombre Jesús, porque es lo que es, una roca donde se va a cimentar la iglesia. Y a Jesús también, ¿por qué le dicen Emanuel? Que quiere decir Dios contigo. Porque Dios es Dios con nosotros. Con nosotros. O sea, el que tiene dos nombres, Emanuel, porque es Dios con nosotros, y Jesús, que es Salvador. Y también Jesús quiere decir Dios salva, también significa eso también. O Yahvé salva, eso significa Jesús. Jesucristo. Jesucristo quiere decir el ungido, Jesús, El Cristo, ungido. ungido. Jesús, Salvador, ungido. O enviado también, es enviado por Dios, también, que es lo mismo. Sí, entonces, eso significan los nombres. Entonces, ahora, ¿y qué quiere decir Yahvé? Aquí lo dice. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy el que soy. Dios de sus padres. Significa yo soy el que soy. Sí, en los 10 mandamientos así se ve. Así está, o sea, y aquí también lo vemos. Dice, yo soy, dice Dios le dijo a Moisés, yo soy, así le dirás a Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Y por qué dice yo soy? Porque es lo que es. Él es lo que es, y nosotros no somos lo que somos. Así es. Entonces, Él es el que siempre es, el que nunca ha dejado de existir. Eso significa Yahvé. ¿Cómo dicen lo que está en el sirio? El omega y el... Ese es Jesús. Ajá,
Ah, ese es Jesús. Sí. El omega y el qué. El alfa y el El omega. alfa y el omega. ¿Qué quiere decir? Principio y fin. Principio y El fin, eso principio quiere y decir. fin. Pero ese es Jesús. Ah, Así es. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. sí. Bueno, así que bueno. Entonces, cuando dice aquí, entonces cuando dicen, tienes que pronunciar el nombre de Yahvé, porque así lo dice el Antiguo Testamento, lo dice Moisés, Dios le dijo a Moisés que así debe ser para siempre, sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿cómo nos enseña el Maestro, que es Jesús, en la Nueva Alianza? ¿Cómo nos enseña a hablarle a Dios? ¿Sí se acuerdan cómo o no? Padre nuestro. Padre, que estás en el- Padre. Padre. Entonces ya no es Jehová, no es Yahvé, es Padre. Así es como debemos invocar a Dios Padre. ¿Por qué nos lo enseñó Jesucristo? ¿Dónde dice eso? Allá lo saben ustedes, en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:9. Mateo 6:9, eso apúntenlo para que se lo enseñen a las personas que andan con esas dudas. Que sepan cómo es. Entonces es Mateo 6, que dice, cuando ustedes oren, cuando ustedes recen, cuando ustedes invoquen, porque invocar significa hablar a Dios, eso significa invocar. Cuando ustedes invoquen, por el día dice aquí, con este nombre me invocarán de generación en generación, algunas Biblias dicen así, ¿verdad? Pero invocar es hablar, es hablarle a Dios, eso significa invocar. Entonces dice Jesús, cuando ustedes hablen o cuando ustedes le oren a Dios, digan Padre. No dice, díganle Yahvé, así no dice, dice Padre, Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Y por qué anteriormente no usaban eso? Porque estaba prohibido que alguien le dijera Padre Dios. Por eso Jesucristo, cuando vino, era una de las causas por que lo mataron, porque le decía Padre a Dios. Así es. Entonces Jesús nos viene a decir que ya no es llamarle a Dios por su nombre, sino Padre. Así es, porque Él nos viene a enseñar en el nombre de Dios, es decir, en su nombre, por su mandato de Él, como le dijo su Padre, que le digamos Padre, que le llamamos porque es nuestro Padre. Así es. Así que en el nombre quiere decir como dijo Él, como lo mandó Él, en representación de Él. Así eso quiere decir en el nombre. Así es. Bueno, hasta ahí, como ven, ¿se captó? Sí. Sí. Gracias a Dios. Bueno, ahí vamos. Entonces en Mateo, para que lo anoten, ¿sí lo anotaron ese? Sí. Mateo 6:9. Sí, aquí lo tengo en la Mateo Bueno. 6. Ahora, ¿por qué las personas que no son católicas no quieren entender cuando uno explica? Algunos no, alguno que otro por ahí sí pone atención, pero casi no, ni uno. ¿Sí saben por qué o no? Porque ya estaba profetizado. Eso está en Hechos 20, 28, 29. Ya estaba dicho que iba a pasar eso. Y en Mateo 24, 11 también dice lo mismo. Pero nomás vamos a ver Hechos 20, 28. Pero pueden anotar también Mateo 24, 11, que dice van a surgir falsos profetas, o sea, falsas personas que van a hablar de Dios, pero van a ser falsos. Van a hablar muy bonito, pero son falsos. Primero de Hechos. Hechos 20, 28, 29. ¿Sigo captando, Ibérica? Sí. Hechos. 20, 28, 29. Es Hechos 20, 29. Es el 29. El 28 también dice algo, pero es más claro el 29. Versículo 29. Hechos 20, 29. Aquí está muy claro lo que dice. Y hay más partes, pero esta es una nada más. ¿Qué dice?
Sé que después de mi partida, Bueno, aquí habla el apóstol San Pablo, es el que está hablando. ¿Qué dice? sé que después de mi partida Después de que se vaya de este mundo. se ¿no? introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Así es, o sea que se van a meter lobos voraces que van a devorar el rebaño. ¿Qué es el rebaño? Toda la gente que sigue a Jesús. Y no es que sean animales lobos, no, son personas como lobos que vienen a hacer eso. Luego, ¿qué más dice? Entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas Ahí está, ¿ve? De entre ustedes mismos. ¿De dónde salieron los protestantes? de la Iglesia Católica. Pues, entre nosotros mismos van a salir personas que engañan, dice ahí. ¿Verdad? Dice, hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrarlos para que se vayan con ellos. Así dice, ¿no? Intentarán arrastrarlos a los discípulos tras de sí, tras de ellos. O sea, para que los sigan, pues. O sea, y pues eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Entonces, por eso porque eso estaba profetizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ponernos listos. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados y cuidar a otros hermanos que no se los arrastren, porque se los llevan. Eso ya estaba dicho. Y como les digo, todas las personas que no son católicas, que están en una secta, están como en un hoyo, metidos ahí, y nadie los saca. Nadie los saca, ahí están metidos. Y otros están cayendo y tampoco nadie los saca. Nadie impide que se caigan ahí al hoyo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ayudar a esas personas cuando están cayéndose. Es cuando uno les empieza a hablar de la iglesia, cuando se empieza a hablar de la Biblia de manera bien derecha. Entonces ya ellos ya... Sí. Por eso es importante aprender la Biblia, ¿sí? Para cuidarnos nosotros. ¿Sí? Así es. Entonces y les decía que se pierden de recibir a Cristo en la comunión, porque Jesucristo nos dice que si nosotros comemos su cuerpo y su sangre, tenemos vida eterna. Así es. Y ellos dicen que no es cierto, que no está Jesús ahí. Es puro símbolo, dicen ellos, que es un símbolo nada más. Y que tampoco el sacerdote puede perdonar pecados, aunque lo diga la Biblia, ellos dicen que no. Entonces, se quedan sin perdonar. ¿Y quién los puso? Es el Espíritu Santo, les dijo que podían perdonar. No le creen al Espíritu Santo. No creen muchos en el Espíritu. Y ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Ajá, dicen que no existe. Sí, para muchos, los testigos Así, de Jehová ahí no está. creen en el Espíritu. Fíjense, ahora ¿qué dijo Jesucristo? Que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Si siguen insistiendo ahí, eso no se va a perdonar, ni en este mundo ni en el otro. Pero es ignorancia la que tienen ellos. Y luego si no se dejan, bueno, ya es otra cosa. Sí. Ya se fijan que hace poquito hablaron esa lectura, creo que fue el domingo, ¿no? Dice, si tú corriges al que anda mal, si tú corriges a aquella persona que está mal, entonces vas a ganar a tu hermano. Pero si no la corriges, te voy a pedir cuentas a ti, Sí, porque tú no le ayudaste. porque no le ayudaste. No va a estar al pendiente En la casa de Israel. en la casa. Sí, y fíjense cómo habemos muchos católicos que no nos interesa eso. O sea que nos va a pedir cuentas a Dios a nosotros. Los que estamos viendo y no hacemos nada por ayudar a quien... Porque nos dijo el padre Satur que en la iglesia de los mormones creo que les cobran ¿cómo se dice lo que cobran? El diezmo. El diezmo, que el primer mes se lo pasan si no lo dan. El segundo, más o menos hasta así, y al tercero lo expulsan. Y dice que no hay que hacer eso, hay que ayudar al hermano a salvarlo. Dice, si nosotros lo expulsamos, entonces ¿quién lo va a salvar? Dice, en misa dijo el padre. Sí, o sea pero es que es un negocio eso. Y por eso digo que son ellos. ¿De dónde salieron los mormones? De los católicos. Pues todas las religiones han Todas, salido de los porque la católicos. primera religión fue la católica. Sí. Usan todas, tal como dice aquí la Biblia en Hechos 29. Salieron de aquí, De aquí. van a salir de aquí. Bueno, ok. Entonces, ahorita estamos aprendiendo eso del nombre de Dios. Ok.
La otra cosa que también que hay que ver es esto, para contarles un poco sobre eso. ¿Por qué hay esa confusión de Yahvé, Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo está eso? Bueno, es que hay que aprender esto que no sabemos. En el idioma que se escribió la Biblia del Antiguo Testamento, se escribió en el idioma hebreo. Y en el idioma hebreo, como lo escribían ellos, era con puras consonantes, no tenía vocales. No tenían vocales. Entonces, de manera que, por ejemplo, si yo pongo mi nombre en hebreo, sería S, R y N, nada más. Así es. Y ellos cuando leían algo así y lo pronunciaban, ellos se lo aprendían de memoria. Ya tenían aprendizaje y detectaban de qué se trataba. Sabían leer así. Pero era muy difícil, estar leyendo así es muy difícil. Para nosotros, para ellos, porque ellos aprendían así a leer. Pero para nosotros no. Ellos aprendían así a leerlo y era muy difícil entenderlo así. Que después ya después con el tiempo, ya después de Jesucristo, los judíos, no los judíos católicos, sino los judíos que no quisieron a Jesús, ellos empezaron a revisar lo del Antiguo Testamento y a ponerle vocalización. O sea, copiaron otra vez la Biblia del Antiguo Testamento, la copiaron los judíos y le empezaron a poner signos, poniéndole signos de vocales para la pronunciación. De manera que se tardaron mucho, desde el año 700 aproximadamente, después de Cristo. O sea, desde el año 700 hasta el año 1000 casi 300 años duraron haciendo eso. Porque imagínense todo el Antiguo Testamento, palabra por palabra, ponerle punto, todo eso, y ver que fuera digno, fiel y todo. Entonces tardaron mucho en hacer las puntuaciones, todo eso, para la pronunciación. Entonces no era tan fácil. No era fácil hacer eso. Ok, pero eso ya lo habían hecho también los del canon de Alejandría. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, en el canon de Alejandría ahí sí usaban vocales porque fue en el idioma griego, y en el idioma griego sí tienen vocales. Bueno, ya después cuando hicieron los judíos puntuación, comas y todo eso, lo compararon con el de Alejandría y está bien, no hay problema, está bien, porque los judíos aquellos judíos que lo hicieron en el idioma griego, ellos pusieron en griego todo el Antiguo Testamento. Así que bueno, entonces ahora bien, ¿por qué platicamos esto? Porque hay una cosa con el nombre de Dios. Eran puras consonantes, eran H, era Y, ¿qué más? H, W, H. Eso eran las consonantes. Y luego como ellos no querían pronunciar el nombre de Dios por respeto, entonces lo dejaron de pronunciar como 300 años antes de Cristo, dejaron de pronunciarlo. Y como en ese tiempo había guerras y no sé cuántas cosas, que había un desastre, ¿no? Como siempre. Ya saben ustedes que siempre los judíos siempre andan con guerras de Israel, ¿no? Siempre, hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Entonces, pues no había tiempo de andar haciendo eso, sino que ellos no pronunciaban el nombre de Dios, para que no lo usaran los extranjeros y blasfemaran si pronunciaban el nombre de Dios, según ellos, ¿no? Entonces ellos no pronunciaban eso, pues se fue perdiendo la pronunciación. ¿Cuál era? Se les olvidó. Entonces, cuando hicieron ese trabajo, a eso se le llama los masoretas, así se le llama. Si quieren, apúntenle ahí. ¿Cómo? Los masoretas de Masona. Masoretas. Masoretas. Sí, ya Los masoretas, así se llamaban esos. Ellos fueron los que hicieron ese trabajo de ponerle puntitos para ponerle vocales. Pero cuando le llegaron en el nombre de Dios, pues se había perdido la pronunciación. Pues no supieron qué poner. Y entonces usaron
pusieron las vocales de... ¿Cómo? Puntos para la escritura. Sí, lo que hicieron las masoretas es ponerle vocales al texto hebreo para que se entendiera la palabra ya con vocales. Ya en el Nuevo Testamento. No, acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Acuérdense que los judíos solamente tienen el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces ellos corrigieron Sí, eso. no creen en Jesús, ¿verdad? Por eso no. No creen en Jesús. Ellos corrigieron eso y se tardaron mucho tiempo en hacer eso, en estar corrigiendo todo eso. Oiga, Serafín, pero ¿por qué esto que yo siempre ¿por qué los testigos de Jehová le llaman Jehová y en la Biblia de nosotros está Yahvé? Por eso, ¿Cuál es el verdadero por eso es nombre? lo que le estoy diciendo ahorita. Ajá. Que ellos, esos masoretas, son los culpables. Ah, Ellos son los que tienen la culpa de llamarle Jehová. Por su Porque interpretación que ellos le daban. ellos le pusieron vocales ahí del nombre de Dios, no en el nombre de Dios, sino en lugar de decir Dios, decían Señor. Señor en el idioma hebreo es Adonai. sí. Bueno, entonces ahí agarraron las vocales de la O y de la I. Jehová, Jehová. o sí, Yahová, como dicen en inglés, pero en español es Jehová. Jehová. ¿Sí? Entonces ellos son los culpables. Ellos pusieron eso ahí. Así es. Entonces por eso es que ha venido ese error así. Pero ya cuando se descubrió que no era correcto, la iglesia no puso ya eso de Jehová. Porque parece que en las primeras ediciones que hicieron de Biblia, sí tenían algunas Biblias eso, Jehová, a unos católicos. Después ya vieron que no era correcto y ya, pues Yahvé, que eso es lo correcto. ¿Y cómo descubrieron que era Yahvé? Porque los griegos escribían Yahvé. Ellos sí pronunciaban el nombre, ellos tenían vocales. Entonces, por los ¿cómo se llaman? Los samaritanos, ellos escribían, ¿cómo se llama? Hablaban en griego y ellos sí pronunciaban el nombre. No obedecían a los judíos ellos, porque había Sí, siempre. pugna entre ellos. Sí. Entonces ellos no obedecían a los judíos. Y los judíos decían, no hay que pronunciar el nombre de Dios, sí, ¿cómo que no? Nosotros lo pronunciamos. Entonces, para mejor explicación, ahí está. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Los masoretas. Así es. Entonces, pero lo más correcto es decir, Yahvé. Yahvé. Masoretas era un grupo Eran muchos judíos que se dedicaron a hacer copias del Antiguo Testamento del año 700 al año 1000. Muchas copias y ponerle vocales al texto hebreo. Eso se le llama así, texto masorético, así se le llama. Pero yo aquí lo que les quiero explicar, lo más importante de esto es Sí. ver las citas bíblicas donde que les di, que no es que hay que llamarle Yahvé o Jehová, sino que hay que llamarle Padre. Dije que si alguien dice, no, que tiene que llamarle Jehová o tiene que llamarle Yahvé, no señor, no, así no es. ¿Quién es el maestro? A ver, ¿quién es el maestro? ¿Los testigos de Jehová o Jesucristo? Jesucristo, bueno, pues vamos a ver cómo nos enseñó Jesucristo. ¿Y cómo nos enseñó Jesucristo? Que es nuestro Padre, que hay que llamarle Padre. No Jehová, no Yahvé, sino Padre, porque es nuestro Padre. Así nos lo enseñó Jesús. Eso es lo importante, aprender. Y con eso ya no tienen para dónde decir nada. Y después uno les dice, ¿qué andan haciendo allá? Lo están engañando. ¿Por qué están allá? No, pero que ustedes imágenes, yo estoy hablando de esto, no me hable de otra cosa. Estoy hablando de esto. Eso de imágenes es otra cosa, que podemos hablar también, pero primero es esto. ¿Sí? No que los sacerdotes, que no estamos hablando de los sacerdotes. No que Dios no te va a salvar, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de esto. De cómo se le debe de hablar a Dios. Y se le debe hablar Padre, no Jehová y no Yahvé. ¿Ok? Y es más,
también algo que hay que aprender también. La otra cosa que hay que aprender es esta. Que el Papa anterior, Benedicto XVI, tampoco dijo que tenía uno que pronunciar el nombre de Yahvé en la liturgia. Sí. Así es. O sea, yo me acuerdo que vi eso. Por eso es que yo nunca oigo que se diga en la liturgia Yahvé, No, nunca. ¿no? Así es. También por respeto, también. Ya cuando estudio y otra cosa, entonces sí, hay que estudiar, porque sí, no hay problema. Pero en la liturgia no. O también que quieren orar y decir así, pues también. Pero en la liturgia no. Así es. Entonces, ¿quién es el culpable de que haya eso de Jehová? Los masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Los judíos que se encargaron de ponerle vocales al texto hebreo. ¿Cómo se llama el texto hebreo? Se llama texto masorético. Así se llama. Porque el texto que no es masorético no tiene esa puntuación. ¿Sí? Así que bueno. Entonces, ¿quién es el culpable de que se le llame Jehová? Los masoretas. ¿Y cuál es el nombre correcto? Yahvé. Porque en griego, en el griego sí hay vocales. Los samaritanos hablaban en griego y escribían en griego. Así es. Entonces, por eso es que actualmente ya, aunque desde el principio en la Iglesia Católica aceptaba eso, que lo más correcto era Yahvé, pero como había tanta cosa que no, que sí, que no sé qué, pues actualmente los diccionarios, si va uno a una enciclopedia y dice Jehová, dice claramente falsa pronunciación del nombre de Dios. En una enciclopedia, ¿sí? No en el internet, porque el internet también hay confusión. También hay cosas. Sí, no, hay que ir a una enciclopedia, ahí no hay pierde. En la enciclopedia dice claramente, Jehová, falsa pronunciación del nombre de Dios que debe ser Yahvé. Así dice. Pero aún actualmente hay mucha, cuando no estudia uno bien, también hay la confusión. De Jehová, que Yahvé, que no sé qué, que... Bueno. Pero, en fin, hay que acordarse que lo correcto es Padre. ¿Ya? Ya nos quitamos. Nos quitamos del problema. Que no que le tiene que llamar así, que se tiene, oh Señor, vamos a ver qué dijo Jesús. Y lo que diga Jesús, eso es lo que yo hago, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Los testigos de Jehová no son el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y a Él es el que le voy a hacer caso. Así es. ¿Hay alguna duda ahí? ¿No? No. Bueno, y cuando se dice en el nombre, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? Cuando se dice en el nombre, En el nombre de Jesucristo. ¿qué quiere decir eso? En el nombre del Hijo, no. No. O sea, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice, bautícenlos todos en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es correcto. No es correcto. No. En el nombre del Rey Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso porque decían antes en el Antiguo Testamento, pero hay otro. Ok, parece que hay confusión ahí. Acuérdense esto, cuando dice en el nombre de Jesucristo, quiere decir como lo dijo Jesucristo. Sí, como lo dijo. Eso quiere decir, pero eso no por es. mandato de Jesucristo. Entonces es lo correcto. Como que, no. No, o sea que, vuelvo a repetir, mire. Pues dice así, dice el apóstol Pedro, y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Okay. Y dicen los que no son católicos aquí, o sea que los bautizaron, los metieron en el agua así, dijeron, te bautizamos en el nombre de Jesucristo, salsa. Y no. Eso es lo que entienden ellos. Y eso está mal porque no es así. Lo que quiere decir en el nombre de Jesucristo quiere decir como lo dijo Jesucristo. ¿Y cómo lo dijo Jesucristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cómo dicen los que no son católicos? No, tiene que decirse, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ya está. No es así.
¿Qué hace la Iglesia Católica? Hace el bautismo como lo ordenó Jesucristo. ¿Cómo lo ordenó? ¿Cómo lo mandó? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya se entendió o no? Eso quiere decir en el nombre. ¿Sí? Eso significa, por ejemplo, Jesucristo dice: yo vengo en el nombre de mi Padre. Así, es decir, porque Él me lo mandó. ¿Sí? Sí, por eso vengo, porque eso quiere decir en el nombre. O como diciendo en representación, o como Él lo mandó. Porque esa parte de la Biblia sí tiene mucho significado. No es así nada más como se lee. Por eso que los que no son católicos dicen: no, es que la Iglesia Católica bautiza más a la gente porque está bautizando en el nombre del Padre, Hijo, y así no es. ¿Cómo es? Como dijo el apóstol Pedro. ¿Cómo dijo el apóstol Pedro? En el nombre de Jesucristo. Así debe ser. Entonces, dicen, por eso nosotros bautizamos así. Que se hundan las personas en la pila y le decimos así: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Ya estás bautizado. ¿Es correcto eso? No. ¿Por qué? Porque están confundiendo. Ajá, están confundiendo a la gente. Están pensando que es con el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Jesucristo. No es lo mismo, fíjense, no es lo mismo en el nombre de Jesucristo que con el nombre de Jesucristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Así es. ¿Ok? ¿Sí? Enrique, no es lo mismo en el nombre que con el nombre. Ellos bautizan con el nombre. No es así. Debe ser en el nombre. O sea, como lo dijo Jesús. Está medio revoltoso eso. No sé si se captó, mi hermano. Sí. A ver, explíquelo usted. Sí, ese lo dijo Jesucristo. Ajá. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Así lo ordenó Jesucristo. Así lo ordenó. ¿Y cómo lo entienden los que no son católicos? Los que no son católicos nada más dicen: en el nombre de Jesucristo yo te bautizo y los meten en el agua. No es ¿Y por correcto. qué? ¿Y por qué lo hicieron así? Porque aquí dice, así dice el apóstol Pedro. Según ellos, así dice la Y eso quiere decir, pero es una mala interpretación. Pero ellos están mal interpretando. Ese Han pasaje interpretado bíblico. mal. Ese es el problema. Bueno, entonces, Y lo entienden a su conveniencia. Sí, también, es que es, como decís, una manera astuta de engañar a la gente. la gente. Sí. Porque de eso se trata ahí. Y pues la Entonces gente se que no trata de sabe, engañar. la gente que no lee la Biblia ni viene a los cursos. Pues, Y luego como las personas pues son de buena voluntad, de buen corazón, pues que ellos quieren aprender. sí, Y si viene una persona y le dice otra cosa, pues la aprenden. ¿Por qué? Pues porque quieren aprender. Así es. Y como no hay nadie que les enseñe, pues le aprenden al que venga primero. pues sí, pero la aprendieron mal. Y aprenden mal. Así es. Y después pues se salen porque ya les dicen que aquí no está bien y que allá sí. Y se vuelven a bautizar allá. Y reniegan de la fe, porque eso ya es apostasía. Apostasía. Así es. Apostatan de su fe, es decir, reniegan de su fe. Sí, apostasía es mal tomado, ¿verdad? Apostasía significa en la Biblia renegar de la fe. Renegar de la fe. Antes yo era católico, ahora ya no, está renegando de la fe. Eso significa apostasía. Es un apóstol. Es un apóstata. Todos los protestantes son apóstatas. Es en contra de Dios, es en contra Sí, de Dios. sí, o sea que reniegan de la fe que tenían. Eso significa apostasía. Es cuando, por ejemplo, reniegan también cuando hablan mal de su patria. Bueno, ya es otra cosa. No, ya es Son otra cosa. apóstatas. Puede ser que sí, pero puede ser que sí, pero bueno. Era cristiano, pero ahora soy católico. Sí, o No, sea, ese sí ya no, porque regresó a su fe. ándale, sí, así es, eso ya no. Regresó a su fe. O sea, dejó la apostasía, en otras Dejó la palabras. apostasía. ¿Sí? O sea, eso es. La persona que anda allá es una apóstata. ¿Por qué? Porque renegó de su fe. Pero si regresa a la iglesia católica ya no es. Ya no es porque ya cambió. Sí. Así es. Así es. Regresó a la iglesia verdadera. Eso es. Entonces, se fijan cómo es necesario aprender cosas. ¿Se fijan? Sí. Es necesario. Sí, yo también decía, Sergio, ¿por qué en la Biblia de él dicen Jehová y nosotros decimos Yahvé? Y dicen que la palabra correcta es Yahvé, Así es. no Jehová.
Ya, pero ya sabe por qué, ¿verdad? Ya. ¿Quién tiene la culpa? Ya nos ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Qué? ¿Cómo dijo los? Los vatos. Porque le pusieron las... Los masoretas. masoretas, eso. Tengo que aprender. ¿Qué hicieron los masoretas? Le pusieron las comas y los vocales. Sí, está bien. Sí, los vocales. judíos que no creían en Jesús, ¿verdad? Fueron los masoretas, ¿verdad? Son los masoretas, Son sí. los masoretas. Ajá, así es. Que estudiaron, ellos compusieron el texto hebreo. Así es. Le pusieron puntuaciones al texto hebreo. Que era la misma, después se dan cuenta que la misma de los griegos, ¿verdad? Porque los griegos... Es la misma pero los griegos y ya pues le pusieron vocales. Ajá. Eso sí tenían vocales. Eso sí Ellos sí tiene. tenían vocales. O sea que la Biblia griega sí tiene vocales. Tienen vocales. O sea, el canon de Alejandría, ese sí tiene vocales. Sí tiene vocales. Es como nosotros, nuestro idioma, ¿verdad? Que tiene vocales también. Sí. Y acuérdense cuando lo hicieron, 200 años antes de Cristo, ese canon. 200 años. Antes de la venida de Cristo hicieron el canon de Alejandría y ya le pusieron sus vocales desde ese tiempo. Pero después más descubrimientos, pues se vio que los samaritanos escribían Yahvé. Y los samaritanos eran cuando estaba Jesucristo nuestro Señor. Ándale, ¿verdad? estaban en contra de los judíos. Estaban siempre peleándose. En contra. Por eso es que le dice a Jesús, le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Así. Así le dijo, ¿no? La que le pidió ayuda, ¿verdad? Porque no se podían ver. Así es. La de los perritos, ¿verdad? ¿Es la de No, los esa no. perritos? Esa no. Sí, no, pensé que era de los- Es otra. Hemos terminado. ¿Qué horas no me pasé? 5 minutos, Serafín. 5 minutos nomás. Le damos gracias a Dios por haber concedido aprender un poco más de su iglesia, aprendido un poco más de su nombre, cómo es, qué quiere decir eso de su nombre, en su nombre.